Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Gracias a Dios que estamos juntos en esta tarde para escuchar la palabra, para aprender de ella, para poderla compartir, para orar unos por otros. Damos gracias a Dios. ¿Por qué no me acompañan a orar en esta tarde para que el Señor hable a nuestros corazones? Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos acercamos a tu trono, Señor, reconociendo la grandeza tuya y nuestra pequeñez, reconociendo que tú eres grande y nosotros pequeños, reconociendo, Señor, que de ti recibimos todas las cosas. Gracias, Padre, porque en esta tarde nos vas a hablar, nos vas a instruir y queremos crecer para compartir con otros, para poder aconsejar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Ayer estuvimos hablando del versículo 8, que dice la palabra de Dios: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y en el 9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Qué dura es la palabra, pero es tan sabia. Por algo son las cosas, por algo el Señor no quiere, porque hemos visto tantos fracasos en personas, en varones, en mujeres, que se divorcian y se casan con otra persona y no les está yendo bien. Algunos sí, y gracias a Dios por ello. Pero queremos estudiar este versículo en esta mañana, en esta tarde. Queremos estudiar este versículo tan importante que dice así: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la adulterada, adultera. Hay una excusa para el divorcio: la fornicación. La fornicación. Cristo dijo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo a causa de fornicación, y se casa con la otra, adultera. Existe un motivo muy claro para el divorcio: el adulterio. El que se casa de nuevo comete adulterio. Antes que Cristo llegara al mundo, el adulterio se castigaba con la pena de muerte. Si a una mujer la encontraban en adulterio, la apedreaban hasta que se muriera. El Señor vino y dijo: salvo fornicación. Así que vemos que el divorcio mismo será el castigo, no la muerte. El divorcio es el castigo. ¿Qué impacto ha hecho este cambio legal en la sociedad del pasado? ¿Cuán necesario es que en algunas partes del mundo, aún hoy, comprendamos cuál es la respuesta al pecado? No se enoja, tiene que haber compasión, no enojo e ira. Tenemos que ver la importancia y la gran estima que Cristo tiene dentro del a Cristo asigna el sexo dentro del matrimonio. Es una experiencia tan íntima y significativa e importante que el hecho de violarla es excusa para el divorcio. Sin embargo, Cristo no dice que el divorcio debe realizarse obligatoriamente. Solamente es permitido. Si la pareja ha vivido en él y ha sido bendecida por él y el cónyuge ha traicionado, pero el traicionado no puede perdonar, está bien que se divorcie. Pero si la persona que ha sido traicionada perdona y acepta y recibe al cónyuge, la infidelidad es una bendición. Tenemos que entender que el ofendido puede perdonar si él o ella pueden controlar emociones y tener suficiente perdón
para perdonar, entonces el cónyuge debe de perdonar. Ahí entra el dominio propio, tener dominio sobre las emociones. Yo conozco parejas que se habían hasta divorciado, pero se restauraron y la persona ofendida nunca más ha reclamado nada, nunca les ha recordado la traición, y esa es una bendición, mis amados. Pero tenemos que tener dominio propio. Dice Gálatas 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muchas veces el divorcio es por causa de los padres. La mamá que no suelta al hijo, que quiere seguir gobernando en la familia del hijo, que ofende a la nuera, la mamá de la mujer también se mete mucho en el matrimonio y tenemos que darnos cuenta del daño que estamos haciendo. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En Mateo 5:27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! ¡Qué fragilidad! ¡Qué debilidad de veras! ¡Qué sutil es! Imagínate, ya nada más vio a una mujer para adulterar. La vio con codicia y adulteró. Yo eso es lo que no entiendo. Se divorcian de una mujer que porque tiene mal carácter, que porque engordó, que porque ya no la quiere, pero va y se casa con otra mujer, igual, con los mismos sentimientos. Son mujeres. Entonces vuelven a cometer el mismo error. Entonces tenemos que tener cuidado con ello. Tenemos que tener cuidado. Dice ahí en el versículo Mateo 5:32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fíjate hasta dónde llega. Tú te divorcias de tu mujer, tú te divorcias de tu marido y luego haces que cometan adulterio porque se va a casar con otra persona. Cuando ustedes se prometieron amor hasta que la muerte los separe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces dice Romanos 7, del 2 al 3, dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, es Romanos, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido, mientras éste viva. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Fíjense cómo lo dice, que mientras que él viva, estás casada, estás unida, aun cuando estés divorciada, estás unida. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste viva. Mientras éste viva. Y podemos decir, como dijeron los discípulos, pues es mejor no casarse. Es mejor. Ahorita en este tiempo, es en el tiempo de las parejas. No se quieren casar, solamente viven juntos. Porque dice, ¿para qué nos casamos si nos vamos a divorciar? Esa es una excusa tonta. Es una excusa tonta. En 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¡Wow! No heredarán el reino de Dios. Y ahí entra el adúltero. A veces se nos hace tan ligero decir, bueno, ya no me hallo con mi esposa, me voy a divorciar y me caso con otra. Y la mayor parte del tiempo, para cuando se divorcian, ya están con la otra persona. Ni siquiera apenas van a buscarla, no, ya la tienen, ya viven con ella.
Ese es el adulterio. Ese es el adulterio. Dice en 1 Corintios 7:10, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. En 2 de Pedro, capítulo 2, del 13 al 14, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias inmanchas, quien aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Qué quiere decir? Que hay tantas personas que están en la iglesia y reciben la bendición, pero están en fornicación, están en adulterio. Y se recrean, pero están ahí. Y ahora yo quiero hablar de la fornicación. Aquí la persona, especialmente el cristiano, tiene que pensar en el significado del adulterio. El adulterio es cuando estás casado con una persona y buscas otra persona. Ese se llama adulterio. Y la fornicación es cuando los dos son solteros y cometen el acto sexual. Es fornicación, porque no están adulterando contra nadie, sino están fornicando. Pero acabamos de leer que ni los adúlteros ni los fornicarios heredarán el reino del cielo. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida. Tenemos que tener cuidado de no cometer adulterio, de no cometer fornicación, porque es pecado. Ahorita la palabra pecado casi no se usa, pero es pecado. Vimos que por la dureza del corazón, y ahora vimos que si el adúltero se casa con otra, hace que adultere esa mujer y él también. Tenemos que ser diligentes, tenemos que cuidar los matrimonios, tenemos que ser fieles, mis amados, fieles. Hasta aquí le vamos a dejar, pero mañana vamos a seguir. Mañana vamos a seguir, porque es tan importante lo que es el matrimonio. Es tan importante que Cristo se compara a él con el novio y la iglesia con la novia, con la esposa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú nos hablas cada día, Señor, a través de la palabra. Cada vez que leemos la palabra, tú nos hablas, Señor, en lo íntimo. Señor, en esta tarde bendecimos los matrimonios. Hay tantos matrimonios deshechos, hay tantos matrimonios en adulterio, hay tantos matrimonios, Señor, en divorcio, hay tanta infidelidad, hay tanta fornicación, Señor, y queremos pedirte perdón, Señor. Perdón por todas esas cosas, Señor, porque eso trae decadencia a nuestra nación. Padre, bendice los matrimonios, bendice al esposo, a la esposa, que el esposo sea el sacerdote de su casa y la mujer sea la ayuda idónea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gloria al Señor. Quiero que me contesten la pregunta. ¿Qué judía llegó a ser reina? ¿Qué judía llegó a ser reina? ¿Y cómo se llama el libro? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.